Está con nosotros el maestro Luis Alvarado, Luis Alberto Alvarado. Les voy a platicar un poquito. Él es argentino, estudia la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Cursó la carrera de Artes Plásticas con orientación en pintura en esta misma universidad y trabajó como docente en esta casa de estudios desde el año 92 hasta 1996. Desde 97 vive en la Ciudad de México, donde realizó una maestría en Artes Plásticas en la Academia de San Carlos, con orientación en pintura. Posteriormente realizó la maestría en Creatividad para el Diseño en el IMBA, y actualmente trabaja como profesor e investigador de la UAM Azcapotzalco. Imparte materias como color para diseñadores y arquitectos. En el área teórica, en clases de historia del diseño. Como profesor investigador ha publicado artículos sobre cine, diseño e interiorismo. Ha impartido clases en la Universidad de La Plata, en áreas de diseño y comunicación visual. En México, en la Universidad de Centro, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Universidad Anáhuac del Norte, en el UDEC, en la Universidad de la Comunicación, en el CUM, Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad, en el CADEC, en el Centro Avanzado de la Comunicación, en el IMP, Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, en la UNLA, Universidad Latinoamericana, en Morelia, en la Universidad de Anáhuac, en Mayab, en Mérida. Actualmente imparte clases y talleres de color en la Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión y en la UAM Azcapotzalco. Además, tiene algunos proyectos, ha colaborado con algunas organizaciones no gubernamentales, y en el campo profesional ha abordado diversos caminos, tanto en la ilustración como en el diseño gráfico y de interiores. Como artista plástico ha expuesto en diferentes galerías, en muestras individuales y colectivas. De su trabajo reciente, el desarrollo de la paleta de color de Comex, y bueno, pues es nuestro conferencista magistral de esta jornada vespertina. Maestro Luis, bienvenido. Le cedemos el micrófono. Adelante con la ponencia. Son 40 minutos totales. 30 para presentación y 10 para el coloquio, ¿no? Para las preguntas. Perfecto. Le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero agradecer a la doctora Sandra Rodríguez Mondragón por invitarme, por tenerme en cuenta, porque los temas que normalmente, digamos, abarco tienen que ver con el color y su comportamiento, y esta ponencia de alguna manera tiene que ver con lo mismo, y estuve escuchando las dos conferencias magistrales de Karina Sama y de la doctora Sandra Martí, y bueno, hablaban justamente de temas que tenían que ver con replantear un diálogo, una mirada. Bueno, mi tema tiene que ver con mirar el piso. Vamos a cambiar la mirada. Nosotros vamos a mirar el piso, vamos a mirar el azulejo, el pavimento. Les voy a decir de qué voy a hablar. Voy a hablar básicamente de los pisos hidráulicos o pisos calcáreos, como se dice en Sudamérica, o pavimento hidráulico o pavimento de cemento, ¿sí? El gran olvidado de la arquitectura es digamos, el revestimiento, el que se pensó para revestir las casas de muchos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Pienso que en México se usó mosaico hidráulico hasta aproximadamente los años 60, y prácticamente le ganó la batalla el porcelanato, el grés, las cerámicas, pero son de una increíble belleza, y ese piso que es mediador entre la manufactura, la cuestión artesanal y la industria, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es hablar, les voy a contar un poco de dónde viene, de dónde parte, cuál sería mi metodología.
parte un poco de una estética de la nostalgia, porque veo cantidad de casas abandonadas, casas destruidas, y lo único que queda es el piso. En Argentina tenía una buena colección de mosaicos de 20 por 20, que era el tradicional, el que más se vendía. En México he encontrado alguno que otro. Bueno, cantidad de casas. La Casa Requena, que todo el mundo conoce, que está detrás del Museo Frank Mayer, todavía tiene cantidad de cascajo, digamos, pues eso seguramente va a ir que guarda esta hermosa técnica, ¿no? El tema de los mosaicos es algo absolutamente olvidado, y piensen que la arquitectura que se planteaba de los 40, de los 30, les diría, a los 60, se pensaba mucho en el piso. De hecho, cuando vemos los pisos calcáreos, que voy a pasar a compartir para que vean de lo que estoy hablando, ¿no? Porque si no, acá quedó. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Hablo de este piso calcáreo, seguramente les traerá recuerdos, ¿sí? Son pisos que, bueno, tienen un origen prácticamente en la Revolución Industrial. Las primeras empresas que se dedicaron a hacer este tipo de mosaicos, la primera aparentemente es italiana, pero una de las más conocidas es francesa, y el norte de Francia poco a poco se va a llenar de fábricas de mosaicos. Estos tienen un proceso, les voy a ir contando más o menos cómo es el proceso. Y a mí me llaman poderosamente la atención por el uso de color, ¿sí? Si ven cualquier escena de tango argentino bailando, van a ver estos pisos increíbles, con una durabilidad enorme, soportan muchísimo el peso, y sí, el desgaste lo tienen como cualquier piso, pero con pulidas, en algunos casos tienen 5 milímetros de espesor, la capa pintada, digamos, la que están viendo, y esta capa va a resistir muchísimo el peso y el paso de los años, ¿no? Es un piso bastante térmico, digamos, en el verano es bastante fresquito, y en el invierno, no les voy a decir que es cálido, pero es bastante más cálido que un porcelanato, por ejemplo. Se lavaba con agua y querosén, ¿sí? O en algunos casos diluido en cera y aguarrás, y es un material que en estos últimos años se ha recuperado, a partir les diría, de los 90, han aparecido varios libros en Cataluña, aparecieron un par de libros que revalorizan, porque es un tema bastante difícil de investigar. ¿Por qué? Porque en general no hay, por ejemplo, en las bibliotecas no tenemos mucho material registrado. Sí tenemos el típico material que podemos llegar a encontrar en la historia del piso, ¿no? En este caso, uno de los pisos más antiguos, ¿sí? que se han encontrado. Estamos hablando del siglo XV a.C., está hecho con fragmentos de mármol, de guijarros, de piedritas encontradas en el río, y van formando, ¿sí? Este es el antecedente claro del piso del que les estoy hablando. Entonces, los antecedentes, digo, todo este material que les estaba comentando, que tiene que ver de dónde consigo materiales, solamente están en los catálogos, porque el piso, una vez llegado a México, que llega aproximadamente a fines del siglo XIX, va a tener un auge muy importante. Los primeros países en América de tener estos pisos fueron Cuba y México, ¿sí? Y después va a haber un desarrollo impresionante en Venezuela, en Colombia, ¿sí? En Puerto Rico. Todo el mundo aspiraba a tener un piso de esta calidad. Les comento que el cambio, por ejemplo, las primeras fábricas tenían que importar el cemento Portland, como lo conocemos, el cemento gris, que también tenemos la variedad en blanco que se usa para estos mosaicos. Solamente lo producía Alemania, ¿sí? Entonces lo llevaban a distintos países, y España aparentemente compraba mucho cemento Portland y lo exportaba a América. Y pues esa es la razón por qué llega de la mano, digamos, de los españoles a
tanto a Cuba como a México, ¿no? Y también, bueno, las familias más ricas podían importarlo directamente, ¿sí? A Francia, que tenía grandes producciones, pero bueno, el costo era alto. También hay un aspecto que me gustaría resaltar de estos pisos, es que nacieron como imitación, ¿sí? Nacieron como imitación de las clases burguesas, ¿no? Las clases burguesas podían adquirir un piso de mármol o de una cerámica porosa o un parquet, ¿sí? Ese piso de madera. Y un poco en la aspiración de tener un piso de esa calidad, van a aparecer estos mosaicos hidráulicos y van a tener algunos aspectos de madera, otros van a tener aspectos de mármol. Y bueno, posteriormente va a tener un gran auge con el inicio del modernismo, del Art Nouveau, donde van a adquirir una personalidad propia, que es esa cara bonita que tienen estos mosaicos, ¿no? Las decoraciones que van a pasar de motivos vegetales, motivos florales, históricos, ¿sí? Y las imitaciones que les estaba comentando, que poco a poco van a ir evolucionando, ¿no? Van a pasar por todos los estilos que conocemos en la historia del diseño, ¿no? Primero van a ser vegetales y florales, posteriormente se van a geometrizar, por último van a terminar cada vez más simples y en algunos casos solamente como imitando algunas superficies marmóreas, ¿no? Bueno, vuelvo al tema de los antecedentes. Tenemos los antecedentes en estos pisos. Se han encontrado, esto solamente para ilustrar, se han encontrado pisos inclusive anteriores, que como se dan cuenta están armados con fragmentos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya los romanos, ya van a trabajar con estas teselas, ¿sí? Pequeñas. Esta es una tesela, en realidad. Cuando hablamos de tesela, les digo que es un cuadrito, un azulejito, un mosaico, depende de la superficie. Azulejo si es vidriado. En el caso de si es horneado, ¿sí? Lo que se hacía era, la tesela tiene 4 milímetros por 4 milímetros, son muy pequeños y permitían hacer estos dibujos increíbles como los que están viendo, ¿no? Esto está encontrado en una villa romana, y a le llamamos, a ver si lo alcanzo, sí, opus verniculatum, ¿sí? El opus verniculatum es tan pequeño que se puede ir al detalle, ¿sí? Y muchas veces, como vamos a ver en otras, en otros inicios de estos mosaicos, vamos a ver que van a utilizar el cuadro más grande de 4 milímetros por 4, ¿sí? Aquí seguimos trabajando con el mismo. Tiene de dos maneras, ¿no? Aquí tenemos el mosaico muy pequeño y por fuera, ¿sí? En el marco ondulado, vamos a encontrar la tesela. Tesela, como la que podemos ver en el metro de la Ciudad de México, en los baños de los años 70, en los sanitarios de los años 70, se usa una tesela un poquito más grande y es un pequeño azulejo. Es un pequeño azulejo que va a permitir cubrir grandes espacios. Si se dan cuenta, en estas teselas romanas son horneadas, ¿sí? Y son horneadas como de la misma manera que va a ser horneada, va a tener el mismo pigmento que los mosaicos hidráulicos que estamos hablando, ¿no? Los pigmentos son de origen mineral y en algunos casos de oxidación de metales. Por eso la gama de colores no es muy importante. Hoy por hoy hay un resurgimiento del mosaico y vamos a encontrar, no sé si les interesa, un rayito de sol, que es una fábrica que ha reactivado el uso del mosaico y lo podemos ver en algunas nuevas construcciones, o la peninsular de Mérida, Yucatán, que tiene unos catálogos de lujos. Hablando de los catálogos, ahora sigo, voy a hablar de los catálogos porque sí, aquí tenemos una mezcla de teselas, ¿sí? El del mosaico pequeño de 4 milímetros por 4, con algunos motivos, algunos de estos motivos lo he visto mucho en Acapulco y en Morelos, en algunas piscinas, ¿no? Donde pueden encontrar un delfín, ¿sí? Y tienen esta reminiscencia clásica, ¿no? Bueno,
Vamos a lo nuestro. Aquí lo que les muestro es un poco el molde, ¿sí? La trepa, la famosa trepa, que es un molde que normalmente de buena calidad está hecho en bronce, pero en muchos de los casos está hecho en zinc o en latón, ¿sí? Esta trepa que ven aquí, se los voy a mostrar en otro, sirve para que este señor está aplicando color, a color azul. De hecho, es uno de los colores más raros y caros dentro de los pigmentos que se usan para mosaico hidráulico. Normalmente se hacía con el lapislázuli molido. El lapislázuli con el tiempo y con el agua, lo que va a pasar es que se le va a ir yendo un poco el color y se va oscureciendo. Entonces, bueno, con algunos óxidos se pueden lograr ese azul. De hecho, es el color más caro, ¿sí? Yo trabajo hace muchos años con color y bueno, el tema del pigmento siempre me ha interesado, ¿no? ¿Por qué en nuestros pisos en general se ven mucho los colores de óxido o los colores minerales que tienen que ver con los rojos, los cafés, los amarillos, ¿sí? Nunca en un estado saturadísimo, en un estado puro, nunca, ¿sí? Siempre se ve como si tuviera un poquito de gris o un poquito de café. Bueno, esta es la trepa que el proceso de hacer un mosaico es complejo y es manual, por eso son caros, ¿sí? Si a alguien le interesa, generalmente pidiendo un presupuesto, es algo caro. Digamos, su manera de hacerlo está mediando entre la artesanía y la industria porque utiliza prensas, una prensa muy, muy potente que le llaman prensas hidráulicas. Ahí viene un poco el tema del término, ¿no? Hoy por hoy uno pregunta por qué se llaman mosaicos hidráulicos. En realidad es la química que produce la mezcla de la cal y del cemento, del yeso y la arena, y con el agua, de esa manera. Y no necesitan cocción, que esa es la gran novedad del siglo XIX. En cambio, casi todos los pisos son hechos al horno. Entonces, la parte de hacerlo es una parte absolutamente manual. Aquí tenemos algunas trepas fíjense el tipo de estilo, tenemos en la parte de arriba una muy, muy geométrica, la podíamos asociar al Art Deco o no, algunas que son más históricas, tienen algunos elementos claves, ¿sí? Casi todas son policromas porque tienen varios colores, y tenemos algunas monocromas también. Tenemos una muy famosa que les digo a nivel anecdotario para la vayamos viendo. Normalmente se hacen, en este momento se están haciendo de esta manera, ¿no? Aquí vemos un corte de cómo es un mosaico, ¿sí? Estamos hablando de 16 milímetros, pueden llegar a tener hasta 25 milímetros. Los están haciendo muy delgados, cosa que no es como los antiguos. Los antiguos aguantan mucho. Piensen que mucho de lo que se ha hecho en Mérida, que tienen los pisos más bonitos que he visto en México, eran importados directamente. Imagínense el peso de estos mosaicos, ¿sí? Para cubrir una cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Y además tenían que llegar intactos. Era toda una industria que ocupaba una cantidad impresionante de mano de obra. Estaban los coloristas, estaban las personas de empaque, estaban los grandes depósitos de cemento Portland, que era bastante caro. Y bueno, aquí tenemos las dos partes. En realidad, los artesanales, los antiguos, se hacen de tres partes, ¿no? Tenemos una parte, el cemento con arena, que es la parte más gruesa, se hace en boca abajo, ¿sí? Primero se pone la trepa sobre una plancha de metal y un marco para contener el exceso de cemento o el exceso de color. Primero se hace la cara pintada, invertido. Después, una vez que lo dejan un par de días para que se comprima, después le agregan la parte gruesa, que es el cemento arena que ven de base, ¿no? Esto va a permitir, en este corte ustedes pueden ver que va a permitir varias pulidas porque tenemos 5 milímetros de color. Entonces tenemos que gastar 5 milímetros, entonces con las pulidoras podemos hacer que se ve como nuevo, ¿no? Con varias pulidas, ¿no? Ok. Les cuento, básicamente las primeras imitaban, a mí siempre me parece muy bonito el tema de decir que
que estos pisos eran un poco la metáfora de un tapete, de una alfombra. De hecho, algunos tenían hasta los flecos de los tapetes, ¿no? Las terminaciones de los tapetes dibujadas en los extremos. Normalmente formaba como una alfombra de la entrada de la casa, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos una promoción, ¿sí? De una fábrica de mosaicos estilo romano, ¿sí? Ya vamos a ver que van a tener muchas tendencias estos mosaicos tan bonitos, ¿no? Inclusive en la parte de atrás del mosaico, en la parte que va al piso, muchas veces también se hacía una trepa, una manera de poner la firma, y es muy lindo porque cuando uno va caminando por la calle, como hago yo, de pepenador, voy mirando y encuentro un mosaico de estos, lo giro y a veces puedo encontrar qué empresa lo hizo. Si es importado, sí, porque tienen nombre. Ahora vamos a ver algunas empresas, pero bueno, la Ciudad de México tuvo las primeras y Monterrey, por supuesto. Entonces, bueno, aquí tenemos una manera de ver. Todas las empresas tuvieron que hacer catálogos lujosos, de buen material, porque cuando las promocionaban en los periódicos de la época eran blanco y negro. Entonces no se podía apreciar la belleza cromática de estas piezas, ¿no? Sigo. Aquí tenemos, lo voy a ampliar un poquito, no sé. Me cuesta bastante conseguir los catálogos. De hecho, voy a tener que planear unos viajes porque los catálogos como tal están muy mal fotografiados, entonces son muy pequeñas las imágenes. Entonces, aquí tenemos un catálogo geométrico que me está diciendo que las piezas son de 20 por 20, eran más fácil de transportar, y los mosaicos antiguos, ¿sí? De 10 por 10, 11 por 11, eran bastante más complejos, ¿sí? Y de colocar, ¿no? Teníamos que tener también una idea de cómo los colocamos, ¿no? Bueno, estas son algunas fábricas catalanas donde tuve un auge, la ciudad tuvo un auge impresionante con la llegada del modernismo, ¿no? Y bueno, por lo tanto, aquí tuvo un desarrollo increíble. De hecho, tanto en Cuba como en México, muchos de los operarios eran catalanes, ¿sí? Aquí vemos alguna promoción de mosaicos hidráulicos de Orsola Solá y compañía para Plaza Universidad, ¿sí? Tenemos algunos carteles, también es una recopilación interesante todo el mosaico, porque por un lado estoy en temas que no son tanto los míos, pero es la arquitectura. Por otro lado, el color, por otro lado, el aspecto formal, ¿sí? Y por otro lado, también todo lo que pasaba alrededor del mosaico, porque tenía que tener un catálogo que estaba diseñado, ¿sí? Los anuncios, cómo lo promocionaban, ¿sí? Que, bueno, son todos temas de interés, ¿no? Bueno, algunos mostrarios, estas son imágenes de mostrarios de la época, como ven, tiene un formato de tapete, ¿sí? Donde eran para habitaciones perfectamente cuadradas, ¿sí? O rectangulares, para que cupieran este tipo de ornato, ¿no? Algunas recopilaciones gráficas que fui sacando de algunas casas catalanas, tengo algunas italianas y francesas, pero bueno, por aquí andamos, ¿sí? Esta es una fábrica también de mosaicos, pero aquí tenemos una máquina de las hidráulicas para fabricar. Estas máquinas tuvieron también un gran auge en ventas porque en cualquier poblado uno encontraba una fábrica de mosaicos. Hoy prácticamente son muy pocas, han sobrevivido muy poquitas. En el caso de México, bueno, como les comentaba, la llegada del cerámico de grés, de arcilla cocida, ¿sí? Vino a desplazar todo esto, es mucho más económico, fácil de poner, y estos pisos, lamentablemente, sirvieron de base para poner esa cerámica. Entonces es muy difícil ya despegar y encontrar el piso, el que está debajo, ¿no? Bueno, una de estas empresas importantes es Quintana Hermanos de México, ¿sí? Aquí tenemos también esta es la portada del catálogo, ¿sí? Y bueno, la fábrica Quintana se va a ir
digamos, va a seguir en la familia, pero posteriormente van a terminar vendiendo cerámicos, que es lo que pasó, por lo menos lo que voy recabando en Argentina, ¿no? Algunos pisos, ¿sí? El piso, estamos hablando de 1890 en Barcelona. Hubo una urgencia también en el tema de la limpieza, sobre todo en los hospitales, ¿no? Este mosaico vino a cubrir algo que no cubría, por ejemplo, el parquet, que era muy caro, y además de caro, es muy poroso. Lo mismo pasaba con unos mosaicos de arcilla roja que eran porosos y además súmenle la junta, ¿no? El espacio. Aquí prácticamente la junta es imperceptible y además va rellena de cemento, ¿sí? Va rellena de cemento blanco y con el tiempo se va a ensuciar, pero va a dejar un piso muy compacto y puede resistir muchísimo peso. Acá tenemos, fíjense la paleta cromática, que es algo que me interesa mucho, grisáceos, que seguramente es cemento gris, cemento Portland gris y cemento Portland blanco, que tiene una cantidad importante de polvo de mármol. Y después el rojo que estamos viendo ahí, dos tipos de rojo y uno un poco más vino, ya son óxidos o pigmentos minerales, ¿no? Es la base para que sea duradero. Los Quintana Hermanos, ¿sí? También es otra de las fábricas, son recopilaciones de promociones de la época, Riveros de Monterrey, y parte de sus catálogos. Les comenté hoy que el color azul era bastante complejo de conseguir, entonces era mucho más caro, ¿sí? Hoy por hoy, con una cantidad enorme de mezclas químicas, logramos buenos azules y si ven un catálogo de la Peninsular o de un rayito de sol, van a ver que hay una variedad de colores impresionantes. De hecho, siempre he pensado que la universidad podría tener un taller de mosaico, porque en la universidad que yo estudié, en la Universidad de La Plata, había un taller de mosaico que duró muchos años hasta la última dictadura, ¿sí? Entonces, las dictaduras en Argentina son terribles porque no hay control de nada y bueno, se llevaron todo el material. Pero yo alcancé a ver, había algún material hecho por alumnos, porque yo doy el taller de color y voy a comentarles que ya empezamos a trabajar digitalmente con nuestros propios procesos y nuestro aspecto cromático, que es lo que interesa a la clase, ¿no? Ok, bueno, famosísima casa de México. ¿Sí? Tenemos muchos pisos mexicanos. ¿Sí? Aquí, bueno, mucho más complejos, ¿sí? Con un uso de color increíble. Viuda, hijo de Juan Vilas. Y acá tengo una cantidad enorme de material, digamos, de catálogos, que me interesa tenerlos porque me da una idea de cómo voy a avanzar yo en el estudio del color en estos mosaicos, en estos cuadritos de 20 por 20, ¿sí? También tenemos el mosaico más famoso de la historia de Barcelona, ¿sí? Nada más y nada menos que el mosaico de Gaudí, que hoy lo pueden ver en el Paseo de Gracia, ¿sí? Un mosaico diseñado originalmente para la Casa Batlló, y como tardan tanto tiempo, imagínense que ustedes hacen un pedido de mosaicos y tarda 6 meses en llegar, se hace uno por uno. No se llegó, entonces lo podemos ver hoy puesto en la Casa Milá, y ahí vemos el genio de Gaudí. Lo voy a ampliar un poquito para que vean, ¿sí? Ahí tenemos alguna estrella de mar, ¿sí? Sí, tenemos estrella de mar, sargazo, estas algas marinas, ¿sí? Sí. Y bueno, Gaudí, con ese respeto, como él decía, hay que mirar a la naturaleza. Si observamos reuniendo estos, son 1, 2, 3, son 7, logramos un modelo completo,
¿sí? Hoy lo pueden encontrar en cualquier tienda de la ciudad de Barcelona, así como algo conmemorativo. Está hecho con relieves, me parece muy interesante porque no usó color, porque la idea de él era que el relieve diera luces y sombras, ¿sí? Era monocromático, tenía un solo color, el color del cemento. Después se hicieron de azules verdosos, pero volvieron a tener, estamos hablando de la década del 90, volvieron a tener problemas con el azul y se fue oscureciendo. Entonces, ahora lo pueden ver en tonos verdosos, pero lo más interesante es que entre luces y sombras logra esta maravilla, ¿sí? Bueno, seguimos por aquí, algunas de las fábricas importantes. Aquí, miren, en este pequeño catálogo, la presencia del modernismo, del Art Nouveau, ¿sí? La línea discontinua, las formas vegetales, está presente y me lleva a un cartel de Mouchat, totalmente, ¿no? Y bueno, seguimos. Acá hay un acercamiento. Los formatos, si los vemos de cerca, algunos, miren, esto es como dice el dicho, ¿no? Cada maestro con su cuadernillo. Cada país tomó el piso hidráulico, el pavimento hidráulico, trayendo inclusive, como les comentaba al inicio, operarios de otros países, pero cada uno empezó a hacerlo un poco a su manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es tan exacto, ¿sí? Eran más económicos, y inclusive en algunos lugares de Buenos Aires he visto estacionamientos, por ejemplo, hechos con las obras, todos los mosaicos que salían defectuosos mezclados y se siguen viendo increíble. De hecho, hay una imitación en cerámica bastante burda que anda por ahí, pero es cerámica con los motivos de los mosaicos hidráulicos. Y también hay tapetes, ¿sí? Unos tapetes que sirven para, no sé, esconder algún piso que no nos gusta, ¿sí? Y de hecho también hay portavasos, bandejas, bueno, todo tiene que ver con esta estética retro vintage que tenemos en estos primeros años del siglo XXI, ¿no? Bueno, ok. Estos son, bueno, les comentaba que empieza a tener una decadencia, empiezan con algunos motivos geométricos. Este tipo exactamente eran los que había en la casa de mi abuela. Para mí es de muchísimo recuerdo porque los veranos son muy lindos por allá en el sur, los inviernos no, pero en los veranos se jugaba mucho sobre estos pisos que brillaban rápidamente. Hay toda una tendencia de que estos pisos brillen como si fueran porcelanato, ¿no? Ellos tienen su brillo natural, ¿sí? No son, a ver cómo les podría decir, no son brillantes como es un porcelanato, sino que es semibrillante, ¿sí? Sí, sería la mejor descripción. Tiene un brillo natural, ¿sí? Cuando los mojan, ¿sí? Y se dan cuenta, hoy mucha gente los barniza, es un error, pero bueno, se ensucian muy fácil, ¿no? Estos son los motivos que va teniendo con esta parte más decadente, ¿sí? Algunos como estos que eran de exterior, ¿sí? Tienen un poco de color, cemento y óxido, y tienen pequeños bajorrelieves, ¿no? Bueno, y aquí viene cómo aplico yo este uso del mosaico, cómo lo aplico con los alumnos. Primero los hago ver, ¿sí? Hago ver escenas de cines, de bailes, donde el piso, ¿sí? Cobra esa importancia, ¿no? Entonces, una vez, esto, una introducción de uno de los tantos trabajos de mis alumnos, ¿sí? Donde los hago investigar un poco, y en esto lo que hago es tratar de investigar algún piso que doy una lista de pisos importantes y a partir del piso es la mejor excusa para empezar a trabajar lo cromático, el color, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso este alumno elige este piso formado por varios colores y a partir de esto sacamos
paletas cromáticas, ¿sí? Cómo está armado el piso, en qué partes, en qué proporción. En este caso, si hablamos de proporción del color, siempre hay un color dominante, que en este caso es una especie de lila con gris, ¿sí? De hecho, es el color del año de Comex del 2023. Y después van a tener unos colores subordinados en menor porcentaje, un 20%, y el acento va a estar en el color más claro, en la luz, ¿sí? Aquí lo vemos. Entonces, es una poderosa herramienta para enseñar color, además. Yo por eso esta investigación la estoy haciendo con la doctora Sandra Rodríguez Mondragón, bueno, todo esto lo estamos incorporando, ¿no? Porque también desde un punto de vista pedagógico, ¿sí? No es poca cosa aprender a ver, ¿no? Bueno, el mismo piso, los alumnos lo van a trabajar con diferentes porcentajes de color, donde en el trabajo anterior, donde el dominante era el gris liláceo, aquí tenemos el dominante, que en el otro caso fue subordinado, y lo tenemos acá en color dominante. Miren el cambio de los pisos. Los tres trabajos, perdón que lo achique tanto, pero los tres trabajos pertenecen al mismo motivo. Lo que sucede es que se cambiaron los porcentajes, entonces me daría una capacidad mucho mayor para ver los enormes cambios que puede llegar a tener uno de estos pisos. Ahí tenemos varios ejemplos, ¿sí? Y bueno, algunos aspectos cromáticos como igualar la luminosidad, ahí trabajamos como igualando la luminosidad, que los colores estén muy parecidos en luminosidad, que podamos tomarle una foto en blanco y negro y se ven grises muy cercanos, ¿sí? También hacia la oscuridad y hacia la claridad. Por otro lado tenemos también cómo puede llegar a cambiar si este hipotético mosaico hidráulico fuera todo hecho en azules, y cómo cambiarían los acentos si trabajáramos cálidos y fríos, o al revés, ¿no? Empezamos a trabajar. Realmente los mosaicos cromáticos más impactantes en colores, insisto, andan por la zona de Yucatán, ¿sí? También Veracruz, pero Yucatán es impresionante. Ya inclusive hay teselas, pequeños, ¿sí? Pequeños inclusive he visto mosaicos hidráulicos de 2 centímetros por 2 centímetros. Imagínense trabajar a ese formato, ¿no? Pero después armaban piezas increíbles. Bueno, aquí tenemos una lista de trabajos que hago en el taller de color, ¿sí? Cada alumno tiene su propia propuesta, ¿sí? Y esa propuesta va a enriquecer su campo visual. Y aquí, bueno, tenemos otras propuestas que pueden llegar a funcionar también. Lo primero que hago es que vean su paleta cromática y cómo esto va a evolucionar. Trabajo de porcentaje. Normalmente es un muy buen trabajo y para incentivar el uso de color, pero me encantaría algún día poder llegar a ser. Yo por el momento mi investigación tiene que ver con recopilar aspectos formales y cromáticos de estos mosaicos. Hay poco material, les digo, hay catálogos nada más, de hecho no están completos, hay muchos que están rotos. Cuando las fábricas cerraban, se iba todo el archivo de cada fábrica iba a la basura. Entonces es muy poquito lo que hay, y lo que hay que caminarlo en la calle, estar atento y ver lo que va sucediendo, ¿no? Hemos trabajado muchas técnicas, todo lo que ven aquí son trabajos hechos en clase, digitales, ¿sí? Y parten de una pequeña investigación, ¿no? Hay algunas alteraciones ópticas, cambiamos el uso de color, ¿sí? Trabajos de color, muchos. Creo que me excedí en trabajos de color, pero ahí quería que vieran que las posibilidades, tanto de investigación históricas y
son amplias, pero es una especie de laberinto encontrar material. Me he conectado con algunos autores catalanes y bueno, me cuentan que han hecho el mismo trabajo. Hay personas que hace 30 años están recopilando este material olvidado, como dije al principio, ¿sí? Lleno de nostalgia también. Y es un trabajo que como comunicador visual creo que vale mucho la pena hacer esta investigación. Más en estos momentos que hay como una vuelta al mosaico hidráulico. Hay una vuelta importante, yo creo que los 90 coincidió con el uso en un par de empresas. Les hablo de México, porque digo, a nivel internacional salieron varios libros costosos, porque son libros de catálogos. En realidad lo que hicieron fue recopilar catálogos y publicitarlos, pero hubo, no sé si han visto Cielito Querido, que es una empresa de café, que en su momento competía con Starbucks, generó como un renacimiento en el uso, el diseñador es Héctor Esraue, y generó como él tomó una fábrica de medio ya en las últimas, y empezaron a contratar diseñadores para darle una vitalidad, ¿sí? a una técnica que tiene más de 120 años de producción. Les comento que en México el auge va a ser cuando México empieza a producir su propio cemento Portland, ¿no? El cemento gris. Y eso es a partir de la década del 20, 1920. ¿Sí? A partir de ahí hasta los 60, 70, les diría, se va a vender mucho este material. Y bueno, ahora nosotros tenemos que darle una mirada artística, porque para mí el tema de estos mosaicos están muy cercanos al arte, ¿no? Bueno, los dejo aquí y bueno, cualquier cosa, preguntas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Mira, voy a leerte los comentarios. Muy bien. Y creo que sí debe haber algunas preguntas. Sandra Amelia Martí, un gran saludo al maestro Luis. Gracias por ser Fluner incansable y un gran coleccionista de diseño. También saludos para Martín Clave, que ya está acá con nosotros. Juan Manuel Galindo dice, wow, ¿quién iba a decir que en el piso se encontraba el artista, la pintura, la escultura, la arquitectura, el diseño gráfico y el diseño industrial, ¿no? Sí, claro, son muchísimas cosas. Por eso es muy importante esto que decía Luis de que volteáramos la mirada hacia abajo, ¿no? Sandra también agradece los ejercicios, dice que son magníficos. Víctor Collantes, maravilloso, interesante, felicitaciones. Rodrigo Ramírez, felicitaciones, como siempre, propones temas muy interesantes de color, que es un tema que comparten. Saludos también de parte de Rodrigo Ramírez. Si hubiese alguna pregunta, tenemos unos minutitos. Adelante, Piero Páez. Sí, buenas tardes. Estuvo muy interesante y bonita su plática. Bueno, mi pregunta es, bueno, no sé si me entienda. Sí, claro, sí. Por ejemplo, si se hace un diseño así que sea artístico de algún modelo de estos mosaicos, y ese diseño se industrializa, digámoslo así. Al momento de industrializarse, ¿perdería ese concepto de arte? Es una pieza hecha a mano. Piero, te contesto. Es una pieza hecha a mano, o sea, es absolutamente artesanal, ¿sí? Lo único industrializado que tiene es que usa una prensa,
¿sí? Por eso les decía hoy que está el camino entre ser artesanía y entre ser un proceso industrial. Utiliza una prensa que le da una presión enorme, como creo que es entre 50 y 70 kilos por centímetro cuadrado. Imagínate la presión que sufre esos pigmentos y el cemento, ¿no? En general, yo creo, apuntás a eso, creo que la mayoría de las trepas, que es este molde que tú proponías, la mayoría de las trepas son anónimas, ¿sí? Son anónimas. Eso, ¿cuántas cosas se han perdido? Uno ve carteles de cine mexicano de la época de oro y ninguno tiene firma. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? Si uno, digamos, lo que hizo, por ejemplo, este diseñador contemporáneo, Héctor Esraue, fue convocar a varios diseñadores que les parecían interesantes y hacer nuevos moldes. Y hoy por hoy, la empresa Un Rayito de Sol, tiene unos moldes, de ahí te sugiero que te metas a verlos porque es realmente increíble lo que hacen, pero ya Un Rayito de Sol tiene un estatus importante porque ya metieron diseñadores, artistas, inclusive grabadores, gente que ha estado en esta área plástica. Y lo que veo es que la mayoría son anónimos. Entonces, y me ha pasado que hay una empresa que se llama Márquez, que está por la zona de Iztapalapa, que ellos mantienen las trepas de los años 40 y ya se ve que está un poquito deformado, ¿no? Pero no veo que están innovando nada, ¿sí? Entonces, yo creo que el poder de la empresa de Un Rayito de Sol y la Peninsular es un poder así como un colectivo, como una cooperativa de diseñadores, artesanos que empezaron a trabajar, pero no se firma. Lo único que aparece atrás es el nombre, si lo ves en algún mosaico antiguo, en la parte de atrás vas a encontrar el nombre de la empresa, no sé, Familia Quintana, Monterrey, más que eso no dice, ¿sí? Pero nunca va a aparecer. Y eso a mí me parece una pregunta interesante, porque digo, por ejemplo, acá hay un artista que firmó mosaicos, Toledo, de Oaxaca, ¿sí? Toledo firma mosaicos, Toledo hizo mosaicos, y él sí, pero es un artista reconocidísimo, ¿no? Que murió hace pocos años. Bueno, hizo muchas piezas que tenían que ver con el diseño, que tenían que ver con el diseño industrial también, y el artista, ¿no? Él sí firmaba, pero en general las piezas son anónimas, a no ser que uno se arme un taller y el taller tenga diseños increíbles, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y si las que están firmadas tienen un mayor valor que las anónimas. Sí, depende del artista. Por ejemplo, la que les mostré, la de Gaudí, es una pieza que hoy la pueden encontrar en cualquier souvenir de Barcelona, de Francia, porque es una pieza, la hizo, de hecho hay artistas que no son tan conocidos como el arquitecto Gaudí, que no solo era arquitecto, era un enorme observador. Es su única pieza y es hexagonal, que la mostré hace un ratito, y la de él tiene mucho valor. Bueno, de hecho, todo el Paseo de Gracia en Barcelona tienen esa pieza tan bonita hexagonal. Sí. Sí, porque la firma es como si lo hubiese firmado Diego Rivera, ¿no? Ajá, sí. Ok, gracias. No, gracias. Felicidades por su presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Luis, con esto concluiríamos tu presentación. Ya estamos sobre el tiempo. Ya está con nosotros Josué Mendoza Moreno. Nada más si me confirman, por favor. Es que estaba programado, pero yo no lo veo conectado a Josué. Josué Mendoza. Déjame ver. No sé, no está. Bueno, sí, es que era nuestra última conferencia, la de Josué, pero parece que no está. Bueno, tenemos unos minutos, si hubiera alguna pregunta para esta última ponencia, ya estaríamos cerrando con esta ponencia entonces la jornada vespertina del día 17 de noviembre. Juan Manuel, bueno, Luis, haznos un comentario final. Vamos a aprovechar que no está el último ponente.
Perdón, me quedé pensando, aquí todos son académicos, a mí me parece una hermosa propuesta un taller de mosaico, ¿sí? Aquí está Víctor Collantes, que está trabajando vitral, pero sabemos que tenemos muchos pavimentos horneados, que tenían la cara pintada, digamos, la superficie de colores, vidriados, ¿no? Lo que muchas veces los conocemos como azulejos de cocina o azulejos de baño, ¿sí? Sí, algunos tenían esa superficie vidriada, ¿no? Entonces venía pensando, por ejemplo, Martín vivió mucho tiempo en Italia. Italia también tiene, bueno, tiene antecedentes de Roma, nada más, nada menos, ¿no? Entonces, lo que les comentaba de Roma, que iban a usar mármoles en pequeño formato para armar podían armar una enorme composición. Obviamente eso era prohibitivo para la población en general. Pero a partir de ahí empezamos a... Y yo la pregunta, ahora al revés, le hago la pregunta a Martín Clavé, que les comentaba que él vivió mucho tiempo en Italia y seguramente es un enorme observador, que vio en esos pisos, ¿no? Si vio de estos pisos que hablamos, ¿no? Gracias, Luis. Bueno, sí, lo que pasa es que en Italia tiene una tradición de otros pisos que se llaman sembrados, que los hacen con... hay unas villas que hizo Palladio alrededor de un río que se llama el Brenta, las villas del Brenta, y ahí utilizan realmente, o sea, no lo sé bien, pero las aglutinan con cal. Y inclusive cuando tú vas a visitar esas villas, te ponen unas chanclas, bueno, en los zapatos te ponen unas especies, como que te puedo decir, como unas, como sí, unos zapatos de tela, ¿no? Para que no eches a perder. Y pues cuando te ponen esos zapatos, pues tú les estás lustrando los pisos. Pero esos sembrados realmente no son con cementos, son con ¿cómo se dice? Con cal. Sí hay pisos de los que tú dices, y yo algunos los vi, pero no muchos, yo no vi muchísimos, así como los utilizamos aquí en México de cemento como tal. Usan más bien esos sembrados con de cal. Esos a mí me encantan, esos que tú dices. Yo tengo aquí también, aquí en la casa, lisos, no tienen dibujo. Claro, claro. Es una casa más de los 50, ¿no? Sí, en Cuernavaca sí, porque la casa de mi suegra la había hecho una gringa y la gringa no tenía dinero y había comprado muchos sobrantes y había un cuarto que tenía de todos, o sea, había hecho... Con los sobrantes, claro. Sí. Sí, De hecho, con los sobrantes se podía armar un piso nuevo, ¿no? Sí. Y me quedo con esto que les comenté al inicio. Es una metáfora textil, una metáfora de alfombra. Me parece tan bonito que un arquitecto pensara en algo textil, algo cálido para una casa. Eso me encanta, pero también me gusta mucho este aporte de los primeros mosaicos de 1910, que va a haber, que bueno, en este auge en España hay una cantidad enorme de fábricas que aparezcan como imitación, ¿no? Porque yo he visto los mosaicos que imitan madera, que son bastante feos, la verdad, con 2, 3 tipos de amarillos o café. Y he visto también los que imitan mármol, ¿sí? Pero después adquirió el peso propio. Entonces, esa evolución de ser un material aspiracional hacia la burguesía va a terminar siendo un material con una personalidad propia. Y hoy por hoy lo están haciendo otra vez y cada vez más lindos, ¿no? Imagínense. Tienes razón. Felicidades, Luis. No, muchas gracias, Manuel. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sandra. Y bueno, acá estoy. Sí. Muchas gracias, Luis. Sí, también te vamos a agradecer que nos compartas tu información.
Entiendo que es un proyecto de investigación, pero pues también podemos continuar dándole difusión a tu trabajo acá en el foro.